Muy buenas a todos. Este es el curso Reseña del Nuevo Testamento. Esta es la sesión 10. Este curso es impartido por la EKEV Internacional y por el Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. La sesión número 10 abarca el libro de Apocalipsis. Vamos a estar avanzando a la introducción de esta presentación diciendo que nos vamos a adentrar en ella haciendo estudio del libro de Apocalipsis y comenzando por la identificación de su autor, que es el apóstol Juan, el contexto en el cual escribió, que fue estando exiliado en la isla de Patmos, teniendo la isla de Patmos por cárcel porque estaba siendo perseguido por el Imperio Romano. Luego vamos a estar explorando a los receptores originales del mensaje, que son las 7 iglesias de Asia Menor, quienes enfrentaban pruebas y retos tanto internos como externos. Vamos a estar también analizando el contenido del libro, que está cargado de simbolismo y de revelaciones proféticas. También veremos su propósito, que era consolar a los cristianos que estaban siendo perseguidos, y al mismo tiempo el propósito era advertir sobre la fidelidad y la victoria final de Cristo Jesús. Vamos a ver cómo Apocalipsis ofrece esperanza y fortaleza espiritual a lo largo de la historia. También revisaremos un compendio de la estructura del Apocalipsis, destacando los elementos clave tales como los sellos, las trompetas y las copas, que marcan los eventos progresivos hacia la victoria final. Y por último, veremos los enfoques de interpretación del Apocalipsis, que son básicamente 4: el futurista, el histórico continuo, el preterista y el simbólico. Y vamos a hacer énfasis en el enfoque de la sabia elección, que es una combinación del enfoque simbólico con el preterista, pero dándole más énfasis al simbolismo, ya que combina la relevancia histórica con principios universales. Y esta secuencia nos va a permitir comprender mejor cómo interpretar este libro, tanto en su contexto original como en su aplicación continua para los creyentes actuales. En cuanto al nombre del libro de Apocalipsis, tenemos que el nombre de este libro profético proviene del vocablo griego apocalipsis, y este vocablo significa revelación o descubrimiento. Desde las primeras palabras del libro, que Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, se subraya que esta es la revelación de Jesucristo, dada por medio del apóstol Juan para mostrar a sus siervos las cosas, entre comillas, las cosas que deben suceder pronto. El propósito principal del título es dejar claro que el contenido no proviene de Juan, sino que es una revelación directa de Cristo, destinada a ser comprendida por sus seguidores. Esta revelación no solo ofrece visiones sobre el futuro para ellos, sino que también ofrece advertencias y promesas, y también el futuro para nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 resalta que los que leen, oyen y guardan lo que está escrito en este libro son dichosos, son bienaventurados. Leeremos textualmente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza es única en las Escrituras, ya que se refiere específicamente a la obediencia y al compromiso con el mensaje profético de Apocalipsis. El hecho de que el libro esté cargado de símbolos y lenguaje cifrado se debe a que fue escrito en tiempos de gran tribulación para los cristianos bajo el Imperio Romano, y el estilo apocalíptico les permitía a los creyentes obtener consuelo y dirección
mientras que los opresores no podían entender completamente el mensaje. Así, el libro de Apocalipsis se convierte en una revelación esperanzadora para los fieles, llamándolos a permanecer firmes en su fe y a ser bienaventurados al perseverar hasta el final. Pasando ahora a los receptores, tenemos que Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias específicas de Asia Menor, que se mencionan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Y estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias estaban situadas en la provincia romana de Asia, que es la actual Turquía, y se encontraba en medio de un entorno hostil bajo la cruenta persecución del Imperio Romano. Las ciudades de estas iglesias no solo eran centros de comercio y cultura, sino también de culto imperial, lo que representaba una gran presión para los cristianos, que se negaban a adorar al emperador como Dios. El número 7 es simbólico en la Biblia y en el Apocalipsis y representa perfección o totalidad. Aunque estas cartas fueron dirigidas a iglesias específicas, el número 7 indica que el mensaje es aplicable a la iglesia en su totalidad. El mensaje de Cristo a estas iglesias no solo consiste en advertencias y correcciones, sino también en palabras de ánimo y promesas para aquellos que perseveran en la fe. La persecución que enfrentaban los creyentes bajo los emperadores romanos, especialmente el emperador Domiciano, era una persecución brutal, y los cristianos eran vistos como una amenaza al orden imperial, y la negativa a participar en los rituales de culto al emperador resultaba en ejecuciones y torturas. El Apocalipsis llega a estas iglesias como un mensaje de esperanza a pesar del sufrimiento. Cristo tiene la victoria final y los que permanezcan fieles compartirán esa victoria. En cuanto al contenido de Apocalipsis, tenemos que se trata de un libro cargado de simbolismos y profecías. El propósito es revelar, como dice Apocalipsis 1:1, lo que debe suceder pronto. El mensaje es un mensaje de esperanza, dirigido a una iglesia perseguida que enfrentaba pruebas y tentaciones. Cristo, a través de Juan, habla a las iglesias y les advierte sobre los peligros, tanto internos como externos. La persecución imperial, la falsa doctrina y la inmoralidad dentro de la iglesia. El libro de Apocalipsis emplea un lenguaje cifrado al utilizar imágenes y símbolos que los cristianos entendían, pero que resultaban incomprensibles para sus opresores. Las bestias, el dragón, la ciudad de Babilonia son representaciones simbólicas de los enemigos del pueblo de Dios. Babilonia representa al imperio romano y las bestias y el dragón son representaciones del poder satánico detrás de los imperios y reinos corruptos. Como leemos en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mensaje de Cristo a través del Apocalipsis es claro. Aunque los creyentes están sufriendo ahora, deben permanecer firmes en su fe, porque la victoria final pertenece al Dios eterno. Cristo se presenta como el Alfa y la Omega, Apocalipsis 1:8,
el principio y el fin de todas las cosas, quien traerá juicio a sus enemigos y establecerá un nuevo orden de paz y justicia. En cuanto al propósito de Apocalipsis, tenemos que es múltiple y cada aspecto está dirigido a fortalecer a una iglesia que sufría persecución, como ya lo dijimos, bajo el poder del Imperio Romano. Los cristianos estaban enfrentando presiones tanto desde afuera, que era la obligación de adorar al emperador y bajo amenaza de muerte, y también presiones desde adentro como la falsa doctrina y la decadencia moral dentro de algunas iglesias. El Apocalipsis llega a estas comunidades para infundir esperanza y animarlas a mantener su fe en medio de pruebas severas. Este mensaje no solo advertía sobre los peligros inmediatos, sino que revelaba la victoria final de Cristo y el destino glorioso que aguardaba a los fieles. El Apocalipsis también revela el triunfo último, final de Cristo. A través de una serie de visiones, Juan muestra a los creyentes que aunque los poderes del mal parecen prevalecer temporalmente, Dios tiene el control absoluto y la victoria final pertenece a Cristo. Las figuras simbólicas del dragón, la bestia y Babilonia, aunque poderosas, son derrotadas en el plan soberano de Dios. La promesa de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 del 1 al 4 ofrece un final glorioso, donde no habrá más sufrimiento, muerte ni dolor. Además, el libro tiene un propósito correctivo porque advierte y corrige a las iglesias. A las 7 iglesias de Asia Menor, Cristo les ofrece mensajes que reconocen las fortalezas de ellas, pero también señala las debilidades que hay en ellas. A las iglesias se les advierte sobre falsas enseñanzas y la ausencia de fidelidad en alguno, pero se les promete recompensa si perseveran, tal como Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 17 y 26. Por último, Apocalipsis da una esperanza de victoria final y un nuevo orden de Dios, donde la justicia prevalecerá y el mal será erradicado. Para los creyentes, esto ofrece una perspectiva eterna. Su sufrimiento es temporal y formará parte de un testimonio glorioso de fe que será recompensado cuando Dios establezca su reino eterno. En cuanto al compendio de Apocalipsis, tenemos que Apocalipsis sigue una estructura que comienza con Cristo en medio de las 7 iglesias, cada una recibiendo un mensaje específico. Esto se recoge en los capítulos 1, 2 y 3. Después de estos mensajes, Juan es llevado al cielo, donde presencia la apertura del libro que tiene 7 sellos. Esto ocurre en los capítulos 4, 5, 6 y 7. Los sellos revelan una serie de eventos futuros. Luego, el 7º sello da lugar al sonido de las 7 trompetas, las cuales se extienden desde el capítulo 8, 9, 10 y 11, que representan advertencias y juicios parciales sobre el mundo. Y a medida que suenan las trompetas, cada una introduce calamidades hasta que la 7ª trompeta abre paso a las 7 copas de la ira de Dios, material que se recoge en los capítulos 15 y 16. Y en estas copas se desata el juicio final sobre los enemigos de Dios. Volviendo a los capítulos 12, 13 y 14, tenemos que allí se presenta el dragón
y a las dos bestias, los enemigos principales de la iglesia, y se establece el conflicto entre el mal y el pueblo de Dios. Por último, en cuanto al compendio, Apocalipsis concluye con la destrucción de Babilonia, hecho que se recoge o que se anuncia en los capítulos 17, 18 y 19, que si Babilonia representa el poder corrupto, y ahí se narra también la victoria definitiva de Cristo con la derrota del dragón y la creación de una nueva Jerusalén en el nuevo cielo y nueva tierra, capítulos 20, 21 y 22. Este final glorioso es un mensaje de esperanza para los creyentes perseguidos, asegurándoles que la victoria pertenece a Dios y que la fidelidad de ellos no será en vano. Pasemos ahora a los enfoques principales para interpretar el libro de Apocalipsis, de los cuales hay 4, cada uno con diferentes maneras de entender sus símbolos, profecías y mensajes. A lo largo de la historia, los eruditos y comentaristas han debatido cuál es el enfoque más adecuado y cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles. El enfoque futurista es el primero que vamos a ver. Este enfoque considera que la mayoría de los eventos descritos en Apocalipsis aún no han ocurrido y se refieren a eventos futuros que precederán la segunda venida de Cristo. Es común en tradiciones como el premilenarismo, que sostiene que Cristo reinará en la tierra por 1000 años. Luego tenemos el enfoque histórico continuo. Este enfoque ve el libro de Apocalipsis como un esquema profético de la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta el fin del mundo. Los eventos históricos importantes como la Reforma Protestante o el surgimiento del Islam se identifican como parte del cumplimiento de las visiones de Apocalipsis en este enfoque llamado enfoque futurista. Luego tenemos el enfoque preterista. Según este enfoque, la mayoría de las profecías de Apocalipsis ya se cumplieron, principalmente durante los primeros siglos de la Iglesia. Se centra en el contexto histórico del Imperio Romano y la persecución de los primeros cristianos. Por último, tenemos el enfoque simbólico. Es un enfoque que sostiene que Apocalipsis es un drama simbólico que representa la lucha entre el bien y el mal en todas las épocas. No se enfoca en eventos específicos, sino en principios atemporales que tienen relevancia en cualquier periodo histórico. Cada uno de estos eventos ofrece una visión única del libro de Apocalipsis. Y en muchos estudios los comentaristas suelen tomar elementos de más de un enfoque. Sin embargo, el mensaje común a todos es claro: a los que permanezcan fieles al Señor vencerán. Vamos a pasar a ver con un poquito de mayor profundidad cada uno de los enfoques. Tenemos el enfoque futurista. Vamos a explorarlo un poquito más a fondo. El enfoque futurista interpreta la mayor parte de las profecías del libro como eventos que todavía no han ocurrido, especialmente los que se describen a partir del capítulo 4. Los futuristas creen que estos eventos se desarrollarán poco antes de la segunda venida de Cristo. Este enfoque ve el Apocalipsis como una profecía detallada del fin de los tiempos, donde se desatarán juicios sobre la tierra y se cumplirán eventos cósmicos, como el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino milenario. Uno de los elementos centrales del enfoque futurista es el premilenarismo, la creencia de que Cristo regresará antes de un reinado literal de 1000 años en la tierra, según se lee en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6.
Durante este periodo, según este enfoque, Satanás será encadenado y Cristo gobernará sobre un reino de paz y justicia. Este enfoque también da gran importancia a la batalla final de Armagedón, la resurrección de los muertos y el juicio final. El enfoque futurista es especialmente popular entre los intérpretes que ven en las imágenes y símbolos del Apocalipsis, ven referencias a eventos actuales o futuros, como el surgimiento de un anticristo, el colapso de las naciones y la aparición de la Nueva Jerusalén. Esta perspectiva es frecuente en corrientes teológicas tales como el dispensacionalismo. Entremos ahora un poquito más a fondo, veamos un poquito más a fondo el enfoque histórico continuo, que ve el libro de Apocalipsis como una profecía que abarca toda la historia de la Iglesia, desde sus comienzos en el primer siglo hasta el fin de los tiempos. Según este enfoque, los sellos, las trompetas y las copas que se encuentran en el Apocalipsis representan distintos eventos históricos importantes que han ocurrido a lo largo de los siglos, en lugar de referirse a un solo periodo futuro. Los intérpretes que siguen el enfoque histórico continuo suelen identificar algunos de estos eventos con hitos históricos, tales como la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, la expansión del Islam y la Reforma Protestante. Este enfoque busca encontrar un paralelismo entre las figuras simbólicas y personajes o eventos históricos. Uno de los ejemplos más conocidos de esta interpretación es la idea de que la bestia del Apocalipsis representa un poder político o religioso corrupto a lo largo de la historia, como la corrupción del papado durante la Edad Media. Este enfoque también enfatiza una progresión histórica que comienza en el tiempo de Juan y continúa hasta el regreso final de Cristo. Ahora veamos con un poquito de mayor profundidad el enfoque preterista, el cual sostiene que la mayoría de las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido, principalmente durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Según este enfoque, los eventos descritos en el libro hacen referencia a las circunstancias históricas y persecuciones que enfrentaban los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, especialmente durante el reinado de los emperadores como Nerón y Domiciano. Los preteristas creen que las figuras como la bestia y la ciudad de Babilonia son representaciones simbólicas del poder corrupto de Roma y sus líderes opresivos. Para este enfoque, Apocalipsis es un mensaje de consuelo y esperanza dirigido a la iglesia primitiva, asegurándoles que aunque enfrentaban tribulación y persecución, Dios estaba en control y la victoria sobre sus enemigos ya estaba garantizada. El enfoque preterista también destaca que el libro debe ser entendido en su contexto histórico original. Los símbolos como el número 666 de Apocalipsis 13:18 se interpretan como alusiones a figuras históricas de la época, tal como el emperador Nerón. Para los preteristas, el Apocalipsis no es una profecía futura, sino un testimonio del triunfo de Cristo en la historia del Imperio Romano. En cuanto al enfoque simbólico, tenemos que este enfoque interpreta el Apocalipsis como una representación atemporal del conflicto espiritual entre el bien y el mal, sin ligarse a eventos históricos específicos ni al futuro. Para los defensores de este enfoque, las visiones y símbolos del Apocalipsis no deben entenderse como predicciones literales, sino como metáforas y alegorías que ilustran las luchas espirituales que la Iglesia enfrenta a lo largo de todas las épocas. Los símbolos apocalípticos como la bestia, el dragón y Babilonia
representan fuerzas malignas que han existido y seguirán existiendo en todas las épocas, hasta la victoria final de Cristo. Los eventos descritos en el libro son vistos como principios universales que aplican tanto en el tiempo de Juan como en cualquier otro período de la historia. Este enfoque sugiere que la lucha entre el bien y el mal es continua y que el mensaje central del Apocalipsis es la certeza de la victoria final de Dios sobre el mal, independientemente de cuándo ocurran los eventos. El enfoque simbólico pone énfasis en la relevancia del Apocalipsis para los cristianos de cualquier época, quienes pueden leer el libro como un mensaje de aliento para perseverar frente a los desafíos espirituales y las tentaciones del mundo. De esta manera, el Apocalipsis no solo tiene un valor profético, sino también un valor pastoral. Vamos a pasar ahora al enfoque simbólico preterista. Este es un enfoque, no es un quinto enfoque en realidad, es un enfoque ecléctico que busca combinar lo mejor del enfoque simbólico y del enfoque preterista, dándole más énfasis a lo simbólico. Es una combinación de dos métodos de interpretación. Entonces, el enfoque preterista, que sostiene que la mayoría de las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido en el contexto del Imperio Romano, y el enfoque simbólico, que ve las imágenes del Apocalipsis como representaciones de principios universales y atemporales. Según autores como David Roper de La Verdad para Hoy, este enfoque es el más aconsejable para entender el libro de Apocalipsis. El enfoque simbólico preterista permite interpretar las visiones como respuestas a los problemas que enfrentaban los primeros cristianos, sin limitar su relevancia a un solo periodo de tiempo. Las profecías, aunque se cumplieron en gran medida en el primer siglo, contienen enseñanzas y principios que siguen siendo aplicables a la Iglesia en cualquier época. Este enfoque evita los extremos de interpretar el Apocalipsis solo como un texto sobre eventos futuros o solo como narrativa cerrada del pasado. En cambio, presenta el conflicto entre el bien y el mal de una manera que tiene relevancia continua, mostrando que la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal es un proceso que ocurre a lo largo de la historia. Al interpretar el Apocalipsis con este enfoque, se reconoce tanto su significado original para los primeros cristianos como su valor para los creyentes actuales. Muy bien, vamos entonces a pasar ahora a la conclusión de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y llegamos a esta conclusión reconociendo que es una revelación de Jesucristo destinada a ofrecer esperanza y fortaleza a los creyentes en medio de la persecución. Hemos explorado cómo el autor, el apóstol Juan, escribió este mensaje para las iglesias de Asia Menor bajo la presión del Imperio Romano, y cómo su contenido cargado de símbolos y visiones revela tanto el juicio sobre los enemigos de Dios como la promesa de victoria para los fieles. El propósito del Apocalipsis es claro: animar a los cristianos a perseverar en su fe, recordándoles que Cristo es soberano y que su victoria sobre el mal es segura. Este mensaje no solo fue relevante para la iglesia primitiva, sino que continúa siendo una fuente de esperanza para los creyentes de todas las épocas. Al revisar los diferentes enfoques de interpretación, el futurista, el histórico, el preterista y el simbólico, hemos destacado la riqueza de significados que este libro ofrece, siendo el enfoque simbólico preterista el más recomendable para captar su relevancia tanto en su contexto histórico como en su valor espiritual continuo. El libro de Apocalipsis nos recuerda que a pesar de las pruebas y tribulaciones, aquellos que permanezcan fieles a Cristo disfrutarán de la bendición final de su reino eterno,
donde no habrá más dolor ni muerte y donde Dios hará nuevas todas las cosas. Fin de la sesión número 10.